Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: dígale esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, y crees que solo tú te vas a librar de mí. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo, y desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo, tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha, abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti. La doncella, la ciudad de Sión, a tus espaldas se ríe de ti. La ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo. Y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. No lanzará sus flechas contra ella. No se le acercará con escudos. Ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad. Lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré. Por ser yo quien soy y por David, mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Sennacherib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. La carta de Sennacherib era un artefacto de propaganda militar, pero también una obra de ingeniería psicológica. Estaba diseñada para sembrar terror, para destruir la confianza desde adentro antes de que las catapultas hicieran su trabajo desde afuera. Que no te engañe tu Dios, decía. No es la primera vez que el poder terrenal se burla de la fe del débil. Sennacherib había recorrido las naciones como un incendio, dejando tras de sí ciudades humeantes y dioses hechos astillas. Su argumento era implacable: los dioses de todas esas naciones no pudieron salvarlas, porque el tuyo sería diferente. La lógica humana decía que Ezequías estaba perdido. La estadística estaba del lado de Asiria. Las murallas de Jerusalén, por altas que fueran, no eran más que un obstáculo temporal. Pero Ezequías no respondió con un contraataque militar ni con una negociación diplomática. Tomó la carta, la leyó, y en lugar de guardarla en un archivo o quemarla con rabia, se fue al templo. La llevó a la presencia de Dios. Desenrolló aquel pergamino lleno de amenazas y lo puso delante del Señor. Ese gesto es una lección de oración. Ezequías no le contó a Dios lo que Dios ya sabía. No le informó de la situación. Simplemente colocó la amenaza en el lugar donde las amenazas pierden su poder, la presencia del Altísimo. El templo no era un edificio más, era el punto de encuentro entre la tierra y el cielo. Y allí, con la carta desplegada como una prueba documental de la blasfemia, Ezequías oró. Su oración es un modelo de fe en medio de la angustia. Comienza reconociendo quién es Dios, el Señor de Israel, el que está sobre los querubines, el único Dios de todas las naciones, el creador de los cielos y la tierra. No es un Dios local, confinado a un territorio. Es el dueño de todo lo que existe. Ante esa grandeza, los ejércitos de Asiria se vuelven hormigas. Luego, Ezequías pide: acercas tus oídos, abre tus ojos.
No porque Dios esté distraído, sino porque el creyente necesita saber que Dios atiende. Finalmente, expone el núcleo del problema. Sennacherib no ha insultado solo a Judá, ha insultado al Dios vivo. Ha comparado al Creador con los ídolos de madera y piedra hechos por hombres. Esa comparación es el colmo del absurdo. Los dioses de las naciones cayeron porque no eran dioses. El Señor no puede caer porque Él es la roca. Por eso Ezequías pide salvación, no para su propio prestigio, sino para que todas las naciones sepan que solo el Señor es Dios. La respuesta no tarda. El profeta Isaías envía un mensaje: he escuchado tu oración. No es una promesa condicional, es una certeza. Dios mismo toma la palabra contra Sennacherib. Y lo hace con un lenguaje casi burlón. La doncella Sión se ríe de él. El poder arrogante del rey asirio es objeto de burla celestial. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. No lanzará una flecha. No levantará un terraplén. Por el camino que vino, se volverá. Es una sentencia de protección absoluta. No porque Jerusalén lo merezca, sino por ser yo quien soy y por David, mi siervo. La fidelidad de Dios a su propia identidad y a su promesa es la garantía. El desenlace es asombroso. No hay batalla campal, no hay heroicidad militar. El ángel del Señor hiere a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Por la mañana, el campamento es un cementerio. Sennacherib, el rey que desafiaba a Dios, levanta su campamento y regresa a Nínive. Sin una lanza judía ensangrentada, sin una piedra lanzada desde la muralla. Solo la acción silenciosa y letal del cielo. La historia no registra explicación natural para esta derrota. La fe la atribuye a la intervención directa de Dios. Este relato es un monumento a la oración de fe. Ezequías no tenía ejército suficiente, no tenía aliados, no tenía esperanza humana. Solo tenía el templo, la carta desplegada y la convicción de que el Dios de Israel no es como los ídolos. Los ídolos tienen bocas y no hablan, ojos y no ven, oídos y no oyen. El Señor escucha, mira, actúa. Para el creyente de hoy, las cartas de Sennacherib llegan con otros nombres y otros sellos. Diagnósticos terminales, crisis económicas, calumnias que amenazan con destruir la reputación, poderes políticos que parecen invencibles. La tentación es responder con ansiedad, con estrategias puramente humanas, o con desesperación. Ezequías enseña otro camino: tomar la amenaza, llevarla al templo, desplegarla delante del Señor, y orar. No para informar a Dios, sino para recordarnos a nosotros mismos quién es Él y quiénes somos. La salvación, cuando llega, no siempre es espectacular. A veces es un ángel en la noche y un campamento vacío al amanecer. Pero llega. Porque el Dios que libró a Jerusalén de Sennacherib es el mismo que sigue oyendo las oraciones de los que confían en Él. Y ningún rey asirio, pasado, presente o futuro, tiene la última palabra. Hay una tensión en el corazón del Evangelio que nunca puede resolverse completamente, la tensión entre la apertura universal del amor y la sabiduría de la discreción. Jesús acaba de decir que no juzguemos, que saquemos primero la viga de nuestro ojo. Pero ahora añade una advertencia que parece cerrar el círculo: no den las cosas santas a los perros ni echen sus perlas a los cerdos. No es un llamado al desprecio ni una prohibición de anunciar el Evangelio a nadie. Es un consejo de prudencia. Hay quienes no están preparados para recibir lo sagrado, y si se les ofrece antes de tiempo, lo profanarán y se volverán contra el mensajero. Los perros y los cerdos eran considerados animales impuros en el mundo judío. La imagen es fuerte: no toda persona está en condiciones de recibir el tesoro. El discípulo debe discernir a quién hablar y cómo hablar. No por arrogancia, sino por fidelidad al don recibido. Esta primera instrucción podría malinterpretarse como una exclusión. Pero inmediatamente Jesús la equilibra con la regla de oro: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta regla no es exclusiva del cristianismo, aparece en muchas tradiciones en forma negativa: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Jesús la formula en positivo, lo cual es más exigente. No se trata solo de evitar dañar al otro, sino de iniciar activamente el bien que deseamos recibir. Esta regla es el resumen de la ley y los profetas, es decir, la esencia de toda la voluntad divina. Si se aplicara universalmente, las guerras cesarían, las injusticias se desmoronarían, y el reino estaría mucho más cerca. La regla de oro es la medida de toda relación humana. Y es universal, se aplica a todos, incluso a aquellos que quizás no están listos para recibir las perlas. La tensión entre estas dos enseñanzas es evidente. Por un lado,
No echar perlas a los cerdos implica que hay que reservar lo sagrado para quienes pueden valorarlo. Por otro lado, tratar a los demás como queremos ser tratados nos impulsa a dar lo mejor de nosotros a todos, sin discriminación. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? La respuesta está en el discernimiento y en el orden. No se trata de negar el Evangelio a nadie para siempre, sino de saber cuándo y cómo ofrecerlo. Jesús mismo no decía todo a todos. A veces hablaba en parábolas para que algunos oyeran sin entender. No por desprecio, sino porque el corazón endurecido no puede recibir la semilla. La perla necesita un recipiente limpio. El cerdo no puede apreciar la perla, solo puede pisotearla. El discípulo sabio reconoce los tiempos y las personas. Luego Jesús introduce otra imagen, la puerta estrecha y el camino angosto. No es una amenaza, es una constatación. El camino que conduce a la vida es angosto, no porque Dios lo haya diseñado así para excluir a la mayoría, sino porque el corazón humano prefiere lo ancho. El camino ancho es el de la complacencia, el de la mayoría, el que no exige conversión. Es más fácil seguir la corriente, no hacerse preguntas, vivir como todos viven. Pero ese camino ancho no lleva a la vida plena, sino a la perdición. No es que Dios condene activamente a los que van por lo ancho, sino que ellos mismos eligen un camino que no puede terminar bien. La puerta estrecha exige despojarse, dejar el equipaje innecesario, a veces agacharse para pasar. No es agradable, pero es el único pasaje hacia la vida verdadera. La conclusión es que pocos encuentran ese camino. No porque Dios lo oculte, sino porque la mayoría no está dispuesta a buscarlo con suficiente empeño. Lo ancho se encuentra sin buscar. Lo angosto requiere búsqueda, esfuerzo, renuncia. El discípulo no debe sorprenderse si su camino es minoritario. No debe medir su éxito por la cantidad de compañeros de ruta. La fidelidad se mide por la dirección, no por el número. Estas tres enseñanzas de Jesús forman un conjunto. La primera nos enseña a ser prudentes con el tesoro sagrado. La segunda nos obliga a amar activamente a todos, incluso a los que no valoran el tesoro. La tercera nos recuerda que el camino de la vida es exigente y minoritario. La tensión no se resuelve eliminando alguna de las tres, sino viviendo en la tensión. Hay momentos para callar la perla, pero nunca para dejar de amar. Hay momentos para apartarse de los que pisotean lo sagrado, pero sin dejar de desear su bien. Y siempre, en todo momento, eligiendo la puerta estrecha, aunque duela, aunque esté sola, aunque muchos se rían. Porque al final, la puerta estrecha no es un castigo, es un privilegio. Conduce a la vida. Y esa vida vale más que todas las perlas del mundo.